Buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el bajo nivel de la educación en el área rural. A lo largo de los años se ha visto reflejado un gran retroceso y un estancamiento en lo que es la educación en nuestro país, siendo así que se ha presentado un gran déficit en distintos ámbitos de la educación, ya sea de repente en el ámbito de lo que es la educación privada o la educación pública, siendo el último caso el ámbito más perjudicado, debido a que en las zonas rurales la mayoría de la población no tiene acceso a de repente una mejor educación o una mejor calidad de vida. Es por eso que las personas, al estar limitadas, tienen que acomodarse a lo que existe, ¿no?, en su entorno. Es por eso que las escuelas públicas están muy perjudicadas a nivel nacional. Y eso no solo pasa en nuestro país, sino pasa a nivel de toda Latinoamérica. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar sobre el bajo nivel de educación en el área rural, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias que conlleva este gran problema. Para las causas del bajo nivel de educación en nuestro país, tenemos que mencionar las tres más importantes, las cuales son la poca inversión, los docentes con poca o sin capacitación y la pésima infraestructura en la cual se desarrollan las sesiones de clases. En primer lugar, hablaremos sobre la poca inversión. Y es que en nuestro país el gobierno no invierte mucho del dinero que tiene anualmente en educación, siendo actualmente el 3.9% del Producto Bruto Interno del PBI la única inversión que se hace para educación de manera anual. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los docentes con poca o sin capacitación. Esto es una problemática o una causa muy importante, ya que la mayoría de docentes viven desactualizados. El gobierno no se preocupa por motivarles, por inculcarles nuevas metodologías, nuevos aprendizajes, para que ellos puedan transferir esos conocimientos a los estudiantes. Es por eso que nuestra educación aún está muy retrasada comparada con países del primer mundo, porque vivimos aún con la educación del pasado. Y por último vamos a hablar sobre las infraestructuras existente pésima. Esta es una causa importantísima porque está demostrado que para que una persona o un niño pueda aprender necesita tener un ambiente cómodo, necesita tener mobiliario o una edificación en la cual pueda estimularse la educación. Y ese es el primer problema que tenemos en nuestro país. En las áreas rurales, muchas, por no decir todas las infraestructuras existentes, son infraestructuras de hace muchos años que ya se encuentran en un estado de precariedad absoluta. Siendo así que tenemos escuelas con techos parcialmente destruidos, estructuras destruidas, paredes sin pintar, mobiliarios en pésimo estado y un sinfín de materiales que no ayudan a que el estudiante pueda estudiar, simplemente los distraen. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias que genera la baja educación en el área rural. Y para esto vamos a mencionar a cuatro consecuencias que son las más importantes. Uno sería el nivel socioeconómico bajo, dos, el desempleo, tres, el menor crecimiento del PBI y por último la competitividad baja. En primer lugar vamos a hablar sobre el nivel socioeconómico bajo, perdón. Y es que las personas que no llegan a tener una educación de calidad se genera un estancamiento en su clase social. Por lo mismo que no tienen una educación de calidad, no pueden de repente aspirar, por más que ellos quieran, no pueden aspirar a mejores puestos de trabajo o a un mejor salario, lo que hace que ellos prácticamente vivan para sobrevivir y no para de repente buscar una mejor calidad de vida. Es por eso que mantenemos en nuestro país el nivel de socioeconómico bajo o pobreza, ¿no?, que podemos considerarlo. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el desempleo. Y es que si una persona no está de repente educada como debe de ser,
no tiene opción a postular a muchos empleos, simplemente va a postular a los empleos más básicos, y esos empleos básicos son los que de repente te remuneran de manera pobre, ¿no? No te dan una remuneración muy alta. Ese es un gran problema, una gran consecuencia que tenemos. En tercer lugar, hablaremos de del menor crecimiento del PBI, y es que todo esto se relaciona. Si una persona que está desempleada o una persona que no puede conseguir un buen empleo, lo único que va a hacer es trabajar para sobrevivir, y al no tener un ingreso fijo o un gran ingreso, en conjunto va a generar que el país no progrese y el país no va a tener un crecimiento económico estable, lo que va a ser un estancamiento, y va a hacer que nuestro PBI anual crezca de manera pequeña y muy pequeña. Y por último vamos a hablar sobre la competitividad baja, y es que para mí el problema fundamental es esto, la consecuencia fundamental es esta, ya que todas estas consecuencias que hemos mencionado se relacionan de alguna manera, y todas conllevan a que si una persona no tiene una gran educación o no tiene una educación de calidad, lo que va a pasar es que no va a poder ser competente en ninguna área, por más que esa persona tenga de repente la mejor motivación o las mejores ganas de querer progresar. Sin tener una gran educación, una buena educación, no va a poder competir con otras personas para unos mejores puestos de trabajo. Y eso va a hacer que la competitividad en nuestro país sea baja. Por último, vamos a hablar de las conclusiones. Y es que como conclusión podemos decir que la educación en nuestro país presenta un gran déficit. Es algo que todos sabemos y es algo que está muy marcado en el área pública, a diferencia del área privada. Y así como tenemos ese gran problema tiene causas y consecuencias. Entre las causas tenemos la poca inversión, los docentes con poca capacitación o sin capacitación, y la pésima infraestructura en la cual se imparten las sesiones de clases. Y por otro lado tenemos las consecuencias, que son el bajo nivel socioeconómico, el desempleo, el poco crecimiento del Producto Bruto Interno y la competitividad baja. Entonces, yo les pregunto, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la educación de calidad sea un privilegio y no un derecho? ¿Y qué deberíamos hacer para que nosotros podamos acceder a dicho derecho que nos pertenece? Gracias.